Hoy vamos a tener la primera parte de un tema realmente especial. Un tema que tiene que ver muchísimo con esto que veis aquí. Diréis, ¿con una piedra? Esto es algo más que una piedra. Es algo que tiene que ver directamente con los misterios de Babilonia. Sí, con los misterios de Babilonia. Pero que también tiene que ver con la mismísima palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Parece una contradicción? Vamos a ver cómo, precisamente de contradicción, nada de nada. Como os decía, empezamos un ciclo temático que tiene que ver con los misterios de Babilonia. Quizás alguno se preguntará, bueno, esto es una cosa del pasado, ¿no? Sí, es una cosa del pasado, de un pasado bastante lejano, pero que vamos a ver cómo ese pasado tan lejano tiene algo que va dejando rastro a través de lo largo de la historia y que llega hasta nuestros días e incluso va a llegar más allá. Hoy va a ser, en definitiva, un poco una introducción para situarnos, para partir de los inicios de este tema. Con lo cual deberemos ir directamente a algo que es totalmente básico, para llegar a comprender lo que muchos están desconociendo aún. Y es esto: antes del diluvio, ¿qué llegó a acontecer? Algunas personas dudan, ¿existió el diluvio universal? Sí, existió. Y lo que habéis visto que llevaba en mis manos era una piedra, pero una piedra muy especial. Tenía que ver precisamente con esta imagen que estáis viendo aquí. Tenía que ver con el arca de Noé. Todos sabéis que cuando estuvimos de expedición en el monte Ararat, en Turquía, en la zona de Armenia, pudimos traernos un trozo de algo que mucha gente puede considerar una simple piedra, pero que después de analizarla pudimos demostrar cómo realmente no era una piedra en sí, sino que era madera petrificada. Bien, ya sabéis que no me voy a extender sobre esto porque ya lo pudimos mostrar en vídeos, los análisis que llegamos a hacer, todas las pruebas, y es más, en un futuro próximo espero poder presentaros incluso imágenes inéditas de cuando estuvimos allí, filmaciones que aún jamás hemos mostrado en público. Y creo que vale la pena verlas. A pesar de todo, con todo ello, quiero indicaros que hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Un antes del diluvio y un postdiluvio. ¿Qué aconteció antes? ¿Por qué precisamente hemos de mostrar y empezar por la situación antes del diluvio? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Qué había en él? Pues es necesario saber esto,
porque si no partimos desde aquí, no entenderemos absolutamente nada de lo que viene después. Bueno, quizás algo, pero desde luego nos perderíamos la base esencial para poder determinar de dónde llegan a surgir esas creencias que fueron tan impresionantes de Babilonia y en Babilonia, que llegaron no solo a esa zona, sino que abarcaron prácticamente al mundo entero, y de la cual muchísimas civilizaciones, culturas, durante años y años transcurridos, han seguido bebiendo de esas mismas creencias. Esto lo iremos mostrando a lo largo de muchas conferencias que iremos presentando si Dios quiere. Pero una vez más os digo, si no partimos de antes del diluvio, nos vamos a quedar sin la base fundamental para entender el resto. Y sobre todo por una gran equiparación que tiene ese tiempo con el nuestro. Vamos ya sin más a situarnos. Y como no, lo hacemos cogiendo la Biblia y empezando en el capítulo 6 del libro de los Orígenes, Génesis. Leamos qué nos llega a decir aquí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Me detengo aquí una vez más para comentar algo que ya hemos mostrado a lo largo de otras temáticas. Viene una situación donde hay la creación, Adán y Eva pecan y tienen unos hijos. Estos, a su vez, no todos siguen el camino del Señor. Solo hay un linaje que es el que lo sigue, y es la línea a través del hijo llamado Set, el hijo conocido como el de la restitución, el que fue precisamente restitución porque Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y siguió en esa misma línea de Abel, de ser justo, de hacer las cosas como Dios quería. Pero no así Caín, ni otros hermanos y hermanas que tuvieron posteriormente, y que fueron los que se fueron multiplicando por la tierra. Pero llega un momento en que estas dos ramificaciones, entre los que siguen lo que Dios quiere y los que no están juntos, sino que desde los inicios unos se apartan de otros. Solo hay unos que siguen lo de Dios, los otros se extienden mucho más. ¿Y qué llega a acontecer? Pues llega un punto en el cual precisamente los que seguían lo que Dios quería, esos conocidos como hijos de Dios, se fijan también en los conocidos como hijas de los hombres que no seguían la verdad de Dios, que eran mayoría, y empiezan a hacer ¿qué? A juntarse con ellas. Y a partir de aquí, la línea divisoria entre unos y otros se tambalea, prácticamente se deshace, se rompe. He de aclarar que cuando este texto aparece aquí, para nada nos está diciendo que los ángeles caídos, como hijos de Dios, llegan a la tierra, ven mujeres hermosas, tienen sexo con ellas y de ahí salen los famosos gigantes de la tierra. Esto es una absurdez absoluta y total. Esto no fue así. Y si no entendemos eso, perderemos todo lo que viene después. Si tenéis dudas, mirad todos los temas que presentamos sobre los antediluvianos, puertas dimensionales, de todo esto estuvimos tratando ya. Vamos a ver qué sucede cuando unos y otros se juntan así. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También quizás me podría detener un poco para comentar este simple texto. Una vez más queda claro cómo Dios le dice a Noé que habría solo 120 años de margen, desde que él ve esta situación hasta que dice, hasta allí habréis llegado. 120 años de margen. Curiosamente, 120 años, ni uno más ni uno menos.
Y si queréis saber por qué se da esta cifra precisamente, podéis ver todos los temas que hemos presentado sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Porque vais a ver el por qué precisamente Dios ya en esa época mostró solo 120 años de margen para que el mundo pudiese situarse otra vez en razón y poder ser salvo. Ya sabéis cómo continúa la historia, ¿no? Bien, pues dice que no contendría su espíritu con el del hombre para siempre. Habría un punto y final a esos tiempos que veremos cómo nos los describe aquí. Y recordad, hay unas palabras de Jesús referente a esa situación que al final de la conferencia de hoy vamos a ver. Mirad cómo ahora nos añade, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mirad cómo el texto por sí solo se explica de lo que antes estábamos comentando. ¿Cuándo hubo gigantes? ¿Solo a partir de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? No, eso es falso. Interpretar eso adrede es prácticamente, ya lo veis, ir contra la palabra de Dios. El texto es clarísimo, había gigantes en la tierra en aquellos días, pero también ¿cuándo? Después que se llegaron unos con otras. Por eso queda claro, no podemos decir que es solo a partir de ese momento, porque en esos momentos, en esos tiempos, todos eran gigantes en la tierra, porque no eran como nosotros, eran gente de una proporción de altura tremenda, de unos 4 metros, aproximadamente, más o menos. Y todo eso ya lo mostramos. Pero una vez más, fijémonos, el propio texto bíblico nos da la explicación de cada cosa. Si nosotros nos apartamos para hacerle decir lo que queremos, estamos malinterpretando la palabra de Dios y llevando a otros a confusión. Sigue diciendo aquí que estos gigantes fueron valientes en la antigüedad, varones de renombre. Quiere decir que, desde luego, algo muy importante deberían haber hecho para ser varones de renombre. Y mirad qué nos llega a decir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Habían buenos pensamientos? ¿Ganas de hacer bien las cosas como Dios manda? Todo lo contrario. Esa era la situación, una maldad extrema. Y este texto debemos recordarlo, porque veremos al final unas palabras de Jesús. Y nos sigue diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya sabéis que ese arrepentimiento de Jehová no es el mismo arrepentimiento que el nuestro. Tiene otra connotación. Él ha visto qué ha sucedido, cómo todo se ha ido de mal en peor por la situación del pecado, y dice, pues hay que solucionar esto. Y le dolió haber creado al hombre, viendo la maldad que se había generado, pero él ya sabía que todo esto acontecería. Por tanto, su arrepentimiento no puede ser como el nuestro, que no sabemos las cosas, lo hacemos mal y después hemos de rectificar. Dios lo hizo todo bien, pero alguien estropeó ese plan, esa buena producción que hizo en su creación, y fue el mismo Satanás. Y a partir de allí, ¿qué hizo con la transgresión de Adán y Eva? Llevar al mundo a la perdición, porque todos quedaron retratados ya en su genética, con esa tendencia hacia el mal, y pocos había que se mantenían firmes en la fe dada al mismísimo Adán. ¿Y qué va sucediendo después? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Aquí se introduce un personaje que es vital, Noé, y va a ser del cual partiremos para entender todo el resto de cosas que irán aconteciendo.